Muy bien, vamos a empezar con el arqueo. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Larkin, que es www.bibleark.com. En esta página, bueno, ya estoy registrado, como ya les había comentado, y vamos a ver aquí las diferentes páginas que son los diferentes estudios que hemos realizado. En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo arqueo. Y vamos a empezar primero por el arqueo, luego por el fraseo. Primero vamos a arquear y para ello vamos a agregar un nuevo tab y vamos a escoger la opción discurso. Estando en la opción discurso, bueno, vamos a darle rápidamente next a esas opciones porque solamente es un tour guiado. Y una vez que aparece aquí el texto que vamos a definir, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar Primera de Corintios capítulo 6, desde el verso 12 hasta el verso 20, que es básicamente el texto que vamos a definirnos o que vamos a arquear en esta noche. Por defecto a mí me aparece tanto la versión Biblia de las Américas como la versión en griego. No vamos a tomar en cuenta ahorita la versión en griego, vamos a solamente arquearla en español para no complicarnos, así que vamos a eliminar esta opción y solamente nos vamos a quedar con la versión de la Biblia de las Américas. Muy bien, lo primero que les había mencionado es, bueno, además de orar y de considerar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios, es poder leer la Biblia en más de una versión. Así que para ello vamos a ir a la siguiente página, que es www.biblegateway.com, que es básicamente un lector de Biblia en diferentes versiones. Aquí vamos a colocar la versión o el texto que vamos a considerar, 1 Corintios 6, del 12 al 20. Por defecto nos aparece primero la Reina Valera. Vamos a hacer clic acá para que nos aparezcan dos versiones, más de una. En este caso sería la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Ahora, el subtítulo es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y vamos a leer primero el texto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, el Espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos leído la versión de la Reina Valera y básicamente no hay mayor diferencia con respecto a la Biblia de las Américas. Una vez que hemos leído, y se recomienda que leamos en más de una versión, en este momento solamente voy a leerlo en una para efectos de tiempo. En el Bible Ark vamos a trabajar con la Biblia de las Américas. Entonces el siguiente paso después de haber leído es comenzar a separar los versos en frases que tengan sentido, frases simples, frases que tengan por lo menos un verbo. Vamos a ver en la práctica que vamos a encontrarnos con frases que tienen más de un verbo o que incluso no tienen ni un verbo. La práctica nos va a decir en qué momento tenemos que separar, pero consideremos que la mejor o la principal regla aquí es encontrar frases que tengan sentido completo. Vamos a empezar. Estamos en el modo de edición. Lo sé porque aparece esta línea roja y este pequeño lápiz que es la edición.
Y vamos a comenzar a leer y vamos a separar el verso haciendo clic donde consideremos que la frase termina. Todas las cosas me son lícitas, hay un verbo aquí que es el verbo son, de ser, pero no todas son de provecho. Aquí vamos a hacer la separación porque consideramos que aquí nos encontramos con un verbo que es el verbo son, pero no todas son, otra vez, de provecho. Otra vez, todas las cosas me son lícitas, y volvemos a cortar, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, por ninguna. Sigamos. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Acá hay un verbo tácito que es el verbo es, y el estómago es para los alimentos, pero no se menciona aquí, aunque vuelvo a repetir, es tácito y por eso lo he separado. Pero Dios destruirá a los dos, verbo destruir. Sin embargo, el cuerpo no es ser para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, verbo ser. Y Dios, que resucitó al Señor, verbo resucitar, también nos resucitará, nuevamente verbo resucitar, a nosotros mediante su poder. En este caso lo he separado a pesar de que no tiene verbo, porque aquí hay una relación de acción-manera. La acción es que Dios nos va a resucitar. ¿De qué manera? Mediante su poder. Podemos dejarlos juntos, podemos separarlos. Va a depender de la extensión del arqueo, va a depender de qué tan específicos queremos ser al momento de arquear. ¿No sabéis, verbo saber, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Acá hay una sola pregunta. Y si bien es cierto, hay más de un verbo, el verbo saber y el verbo ser, no queremos separar la pregunta porque es una sola pregunta y tiene un solo sentido. Por eso mencioné al inicio de que pueden haber frases que tengan más de un verbo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Esta es la respuesta, por eso lo hemos separado a pesar de que no tiene ningún verbo. En este caso, dice, tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. A pesar de que esta es una pregunta compuesta de dos frases que tienen sentido per se, o sea que tienen sentido por sí mismas. Así que pudiera separarlos aquí, a diferencia del anterior, aquí sí pudiera separarlos a pesar de que es una sola pregunta, porque son dos frases. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Son dos frases que al final unidas forman una sola pregunta, pero son dos frases en sí. Por eso las estoy separando. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Nuevamente una pregunta. ¿Puedo separarlos? Sí. Puedo no hacerlo también, pero si queremos ser más específicos, sería bueno que los podamos separar. ¿O no sabéis, verbo saber, qué cosa? Que el que se une a una ramera es la acción. ¿Cuál es el resultado? Es un cuerpo con ella. Si se dan cuenta, la progresión estoy separándolos por verbos que tienen relación, o mejor dicho, separarlos por verbos en frases que tienen relación los unos con los otros. Vamos a verlo más claro al momento que hagamos el arqueo. Porque él dice, ¿qué es lo que dice? Los dos vendrán a ser una sola carne. Vendrán a ser, es un verbo compuesto, es una acción compuesta porque está unido el vendrá con el ser. Si los separásemos, no tiene mucho sentido. Los dos vendrán con hacer una sola carne. No tiene sentido. Preferimos mantenerlos juntos a pesar de que tiene más de un verbo esa frase. Pero el que se une al Señor, ¿cuál es la consecuencia de esa acción? Es, verbo ser, un espíritu con Él. Huir de la fornicación es un mandato, un imperativo de Pablo, y va a explicar por qué. Todos los demás pecados que un hombre comete, verbo cometer, están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Bueno, este es un buen ejemplo de una pregunta compuesta. Es una pregunta que está compuesta de varias frases que tienen sentido por sí mismas. Entonces, en este caso, también vamos a separarlos a pesar de que forman una sola pregunta. ¿O no sabéis qué cosa? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si te das cuenta, son varias preguntas en una sola pregunta. Estoy preguntando, ¿no sabes? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que el Espíritu Santo está en ustedes? ¿No saben que el Espíritu Santo lo tienen de Dios? ¿Y no saben que no son vuestros? O sea, son varias preguntas en una sola pregunta. Es una pregunta compleja. Por eso lo hemos separado. Pues, por precio habéis sido comprados. Haber sido es un verbo compuesto, por eso no lo podemos separar. Por tanto, una palabra clave que hay que tener en cuenta: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque los cuales son de Dios. En vuestro espíritu es una frase que a simple vista no tiene un verbo, pero el verbo es tácito. ¿Por qué? Porque la anterior dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y glorificad a Dios en vuestro espíritu. Pero esta frase, o mejor dicho, este verbo aquí se encuentra oculto, está tácito. Y listo, ya terminamos de hacer la separación. Ha salido un poquito largo y ya nos olvidamos de los versículos. A partir de aquí nos hemos encontrado con frases, varias frases que tienen sentido por sí mismas y que en las cuales tenemos que ahora identificar como siguiente paso los verbos y las palabras claves. Vamos a hacer las dos cosas de una sola vez en cada frase que pasemos. Los verbos los vamos a poner en negritas y las palabras claves las vamos a poner resaltadas de color amarillo. Para poder editar cada sección, vamos a hacer clic en este lápiz negro que aparece y se abre el texto para editar. Entonces lo que hago es seleccionar el verbo, doble clic y hago en B. Se ha puesto en negrita. Todas las cosas me son lícitas, empieza diciendo Pablo. No veo una palabra clave ahí, así que continúo. Pero no todas son de provecho. Verbo son, palabra clave, pero. Las palabras claves las señalamos aquí de color amarillo. Luego esas nos van a servir para poder ejecutar nuestras relaciones. Todas las cosas me son lícitas, pero, nuevamente la palabra clave pero yo no me dejaré, verbo dejar, dominar, verbo dominar, por ninguna, ¿no? Aquí vemos que hay dos verbos, pero no lo separamos justamente porque dejaría de tener sentido si lo separamos. Los alimentos son para el estómago. Para es una palabra clave. Y el estómago para los alimentos. Aquí el verbo se encuentra tácito también. Pero, palabra clave, Dios destruirá, verbo destruir. Sin embargo, palabra clave, el cuerpo no es. Para, nuevamente, palabra clave. Es una palabra clave menor, pero es una palabra clave que de todas maneras hay que considerarla. Si no, palabra clave, y para también podríamos considerarlo como una palabra clave. No hay verbo aquí, el verbo es tácito. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó, este y lo vamos a considerar una palabra clave a diferencia de los otros y, porque este y marca una diferencia, un punto importante dentro del flujo de pensamiento de lo que Pablo está queriendo decir. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros.
mediante su poder. No hay verbo acá. ¿No sabéis? Acá hay algo importante. Cuando comenzamos a leer este texto nos vamos a dar cuenta que la frase, la pregunta, ¿no sabéis? O no sabéis o ignoráis, en ese texto se repite 3 veces y eso tiene que, o mejor dicho, tenemos que prestar atención a ese concepto. Pablo va a repetir la pregunta, ¿no sabéis o ignoráis? Aproximadamente 10 veces en la primera carta de los Corintios. Es interesante que Pablo en el capítulo número 1 de la primera carta de los Corintios le dice a los creyentes que están llenos de toda sabiduría, inteligencia y dones. Sin embargo, ese supuesto conocimiento que ellos tenían, realmente ellos no lo habían aplicado en sus propias vidas, porque en el capítulo 3 les va a decir que no puede hablarles como espirituales, sino como carnales, porque son niños, porque hacen partidismo entre ellos, porque algunos miembros practican pecados groseros y no son disciplinados, porque la Santa Cena la toman desordenadamente. Entonces su conocimiento no había llegado a ser una vivencia, por lo tanto él no podía hablarles como maduros, sino como inmaduros, y por eso, a modo de reprimenda, como un padre reprendería a sus hijos, les dice: ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben? Ustedes que tienen tanto conocimiento, ¿acaso no saben que los miembros de nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso no saben que somos templo del Espíritu Santo? Y así, hace varias preguntas. Entonces vamos a seleccionar el verbo. Y si bien es cierto, no sabéis, no es una palabra clave, sí es una frase, una partícula importante que vamos a considerar en el análisis, así que la vamos a subrayar, pero de otro color verde. Y así, cada vez que nos encontremos con no sabéis o ignoráis, lo vamos a hacer seleccionar de ese color. Tomaré, verbo tomar, y los haré, verbo hacer, de ningún modo, bueno, ningún verbo. Otra vez, no sabéis, no es un verbo, bueno, sí es un verbo, pero más que un verbo es una frase que es importante dentro de la argumentación de Pablo. No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque él dice, verbo decir, palabra clave porque. Recordamos que siempre que encontramos porque se está refiriendo a una relación de fundamento. Cuando encontramos por tanto, pues, o asimismo, estamos frente a una relación de inferencia. Sigamos. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Vendrán a ser una sola carne. Y aquí está haciendo una referencia directa a Génesis 2.24, ¿no? Pablo está pensando aquí en Génesis 2.24 cuando dice esto. Pero, palabra clave, el que se une, verbo unir, es un espíritu con él. Huir de la fornicación. Bueno, aquí no vamos a entrar en un análisis exhaustivo del idioma original, pero sí cabe mencionar que la palabra fornicación es el vocablo griego porneia, y porneia significa, o es el antecedente de esta palabra moderna, pornografía, y en este caso porneia quiere decir todo tipo de inmoralidad sexual, ¿no? Sabemos que la fornicación es cometer acto sexual antes del matrimonio, pero en este caso fornicación se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, que es justamente lo que Pablo está diciendo. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Palabra clave, pero. Nuevamente nos encontramos con no sabéis. Una pregunta hasta cierto punto retórica que Pablo está haciendo. Mira, ya vamos 3 veces. No sabéis, no sabéis, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros. Recuerda que dijimos que aquí hay varias preguntas en una sola. Sí, es una pregunta compleja. Eso vamos a tener que luego
detallarlo al momento que comencemos a elaborar ya el sermón, luego hacer esa interpretación. Pero ya al momento de seleccionar palabras claves y ver verbos, ya estamos comenzando a considerar aspectos que luego van a ser considerados en la interpretación. Así que esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Pues, la palabra pues es como sin embargo, es una inferencia. Pues por precio habéis sido. Veros. Por tanto, nuevamente una palabra clave, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. También el verso aquí es tácito, por eso no se muestra aquí, los cuales son de Dios. Muy bien, ya hemos terminado la primera parte, que es el análisis gramatical. Estamos procurando no interpretar aún, pero sí notamos algunos aspectos interpretativos, aunque no estamos interpretando aún, pero ya comenzamos a ver algunas cositas que Pablo pensaba al momento que escribió este texto. Recordemos siempre el contexto, que es 1 Corintios. Estamos hablando de la primera carta que el apóstol Pablo envió a los creyentes corintios, una iglesia conflictiva, una iglesia con muchos dones espirituales, pero una iglesia inmadura en la fe, una iglesia que no entendía su posición en Cristo y en la cual muchos de sus miembros vivían en una real carnalidad, ¿no? Ese es el contexto de Pablo para escribir este texto. Ahora, vamos a comenzar a mirar un poco más detalladamente para poder pasar luego al siguiente paso, que es el arqueo. Vamos a volver a leer con un poco de detenimiento para comenzar a mirar algunas relaciones y poder comenzar a ver ya más detalladamente qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice: todas las cosas me son lícitas. Muy bien, esta es una frase: todas las cosas me son lícitas, quiere decir puedo hacer de todo, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, vuelvo a repetir la misma frase, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es una idea en sí misma, ¿no? Lo que está diciendo acá Pablo es que él puede hacer realmente cualquier cosa, pero uno, no todo es de provecho, y dos, aunque él pudiera hacer todas las cosas y aunque todas las cosas fueran de provecho, él no debería o no debiera dejarse dominar por ninguna de esas cosas, ¿no? Él debería ejercitar o debería poder ejercer autocontrol, dominio propio sobre cualquier circunstancia. Eso es lo que Pablo está queriendo decir ahora. Luego dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y esa es una frase, es un refrán que se usaba constantemente en Corinto en los tiempos bíblicos. Es una frase que básicamente dice: el cuerpo es para utilizarlo, para disfrutarlo. Los alimentos son para el estómago para los alimentos. Es una visión bastante pragmática y realmente reflejaba el espíritu de esa ciudad en esa época. Una época en la cual corintiar era sinónimo de vivir inmoralmente. Corinto era una ciudad muy inmoral, era una ciudad bastante pecadora, era una ciudad en la cual la inmoralidad sexual era pan de todos los días. Así que Pablo va a usar ese refrán, va a usar lo que los corintios consideraban una verdad, que realmente era una mentira, y lo va a aclarar. Pablo va a decir: los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero, y aquí notemos el contraste que es importante, pero Dios destruirá a los dos. Eso quiere decir, podemos usar nuestra vida, nuestro cuerpo físico, para lo que querramos, pero no todo es de provecho, no debería dejarme dominar por nada, y Dios está por encima de todo. Sin embargo, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Esa es una cuarta razón. La primera razón que Pablo está mencionando para no vivir una vida inmoral es que no es de provecho. La segunda razón es que no puedo dejarme dominar por nada.
La tercera razón es que Dios está por encima de todo y va a juzgar esas cosas. Y la tercera razón es que el propósito de mi cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. La quinta razón es que Dios resucitó al Señor y también nos resucitará a nosotros mediante su poder. 5 razones por las que el creyente no debiera vivir una vida inmoral. Eso comenzamos a ver por medio de una lectura un poco más detallada. Seguimos en el verso 15, con esta frase dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, lo que está diciendo es lo que ya Pablo ha mencionado, o lo que va a mencionar, mejor dicho, en 1 Corintios 12, o en otros pasajes donde nos dice de que nosotros como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y partes los unos de los otros. Esa es una verdad que los creyentes corintios deberían saber, porque él está diciendo: ¿acaso no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es algo que ellos ya sabían, es una verdad que Pablo ya se los había enseñado. Recordemos que Pablo estuvo aproximadamente 1 año y medio en Corinto predicando. Eso podemos verlo en Hechos, capítulo 17, 18, 19. Vamos a ver que Pablo ministra en Corinto y lo hace aproximadamente por 1 año y medio. Así que ha tenido Pablo suficiente tiempo para enseñarle a los creyentes que ellos son parte del cuerpo de Cristo. La reflexión aquí es: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es una idea que confronta a estos creyentes que tenían relaciones sexuales y morales con prostitutas rituales, ¿no? Era una costumbre en Corinto acudir a sacerdotisas, acudir a rameras, a prostitutas rituales que se encontraban en los templos de la ciudad como una forma de adoración pagana. Muchos creyentes corintios, a pesar de que eran creyentes, seguían viviendo una vida inmoral y seguían acudiendo a alguno de esos templos a poder tener relaciones sexuales con este tipo de prostitutas rituales. Lo que está diciéndole Pablo aquí a los creyentes es: nuestros cuerpos son miembros de Cristo, no debería serlos parte de una ramera. La respuesta es categórica: de ningún modo. Si alguien preguntase: ¿qué estás hablando, Pablo? ¿Cómo puedes decir que solamente por el hecho de tener sexo con una prostituta voy a hacerme miembro de ella? Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿o que acaso no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Esa es otra verdad que los creyentes corintios ya deberían de saber, que la intimidad sexual no solamente refleja, sino que también involucra un tipo de intimidad espiritual, de la cual seguramente no podemos comprender todos los detalles, pero es algo así. Dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y el fundamento es la verdad bíblica de Génesis 2.24, porque Génesis 2.24 dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él no usa todo el verso porque ese verso habla del matrimonio. Él solamente usa la última parte del verso Génesis 2.24 al decir que cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad sexual, esas dos personas vienen a ser una sola carne, vienen a tener un tipo de intimidad que no podemos comprender completamente, pero Pablo está diciendo que cuando un hombre se une sexualmente a una mujer, hay un tipo de intimidad que no podemos negar, independientemente de si están casados o no. Y lo que está diciendo acá a los creyentes es: cuando te unes con una ramera, te unes espiritualmente con ella. Por lo tanto, al ser yo miembro de Cristo, es una locura, es una blasfemia pensar que voy a unir el cuerpo de Cristo a una ramera. Sin embargo, eso es lo que estaban haciendo, y eso es lo que hace cualquier creyente que cae en el pecado de fornicación, sobre todo con una mujer incrédula. Pero, dice Pablo, el que se une al Señor, estamos hablando de una intimidad espiritual, es un espíritu con Él. Por lo tanto, dado que hay estas dos verdades poderosas por medio de las cuales un creyente no debiera unirse sexualmente a una mujer que no sea su esposa, el mandato paulino es:
huid de la fornicación. Ya hemos mencionado que el vocablo griego aquí es porneia, si estamos hablando de inmoralidad sexual. Huid de la inmoralidad sexual, así podríamos leerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que huir de la fornicación? Porque todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Primera razón, ¿por qué no debo pecar de inmoralidad sexual? Porque estoy pecando contra mi propio cuerpo. Aquí podemos mencionar tantas consecuencias mentales, espirituales, que pueden surgir de pecar inmoralmente contra nuestro propio cuerpo. ¿O no sabéis, vuelvo a repetir Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esa es la tercera verdad que los creyentes corintios ya deberían saber. La primera, nuestro cuerpo es un miembro de Cristo. La segunda, que la intimidad sexual involucra también un tipo de intimidad espiritual. La tercera, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, al pecar de inmoralidad sexual, estoy profanando, estoy contaminando, estoy ensuciando el templo del Espíritu Santo. Y esa pregunta involucra otras verdades. Primero, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en mí. No solamente es un templo, sino es un templo habitado. Es un templo en el cual el Señor habita. Tercero, este Espíritu Santo ha sido enviado de parte de Dios para nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Estoy despreciando el regalo de Dios. Último, ese regalo, esa realidad involucra un cambio de propietario. Ya no me pertenezco a mí mismo, ahora soy propiedad de Dios. El hecho de que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo quiere decir que yo le pertenezco a Dios. Pues por precio habéis sido comprados, dice claramente aquí, que el que ha sido salvo ha sido comprado por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Por lo tanto, Pablo termina toda esta argumentación en contra de la inmoralidad sexual, básicamente diciendo, por tanto, a raíz de todo lo que hemos visto hasta el momento, a raíz de esas verdades que ha mencionado aquí, lo que tenemos que hacer, lo que el creyente tiene que hacer es glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. No vale decir, yo solamente oro, yo solamente alabo, yo solamente canto, pero mi cuerpo lo uso para fines viles. Lo que está diciendo acá es, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Los griegos consideraban una dualidad. Yo podía vivir en mi cuerpo físico de una forma y sin embargo mi vida espiritual era de otra. La enseñanza bíblica es que nuestro cuerpo es una unidad. Yo no puedo adorar a Dios en espíritu y no en verdad, no en mi cuerpo. No puedo glorificar a Dios solo en mi cuerpo, pero no en mi espíritu. Ambos tienen que estar relacionados. ¿Por qué? Porque ambos, mi cuerpo y mi espíritu, ambos pertenecen a Dios. Hemos sido comprados por precio. Somos templos del Espíritu Santo. Estamos unidos espiritualmente a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y tiene un propósito nuestro ser, una finalidad. Varias razones que Pablo menciona para que nosotros como creyentes no cedamos al pecado de la inmoralidad sexual. Eso es básicamente lo que este pasaje está diciendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de proceder al arqueo, vamos a considerar el punto principal, la idea central de este pasaje. Podemos hacerlo en este momento, si ya tenemos claro el pasaje, podemos hacerlo luego del arqueo, pero en este caso lo vamos a hacer antes porque ya tenemos claro a qué se refiere. El arqueo lo vamos a revisar básicamente para poder definir o identificar las relaciones, pero ya está claro a qué se refiere. Vamos a colocar aquí el resumen. ¿Qué cosa es el resumen? El resumen es el extracto, la idea central de lo que este pasaje está queriendo decir. Y vamos a ponerlo en unas palabras simples, un resumen no tan largo, pero que pueda de alguna forma enmarcarnos dentro de lo que vamos a realizar. Y vamos a poner que el creyente debe vivir alejado del pecado sexual, porque su cuerpo y su espíritu son propiedad de Dios, quien le ha comprado, le ha hecho un templo de su Espíritu Santo
le ha unido espiritualmente a Cristo y le ha dado un propósito superior, que es vivir una vida que le glorifique solo a Él en cada aspecto de su vida. Punto. Ese es el tema, el punto principal. Y en esto debe basarse nuestra enseñanza y no deberíamos salir de allí. Una vez que ya tenemos eso claro, ya tenemos las frases, ya tenemos los verbos, tenemos las palabras claves, tenemos todos los aspectos ya considerados, podemos empezar la labor del arqueo, que es el siguiente paso. Recuerden, la idea principal, puedo hacerlo después del arqueo, puedo hacerlo antes del arqueo, si es que ya lo tengo claro. Si no lo tengo claro todavía, entonces procedería a hacer el arqueo primero y después ya definiré la idea principal. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte del arqueo. Primero seleccionamos este punto, el punto más alto, más superior entre la fila de versos, de frases, y luego nos vamos hasta el de abajo. Al hacer clic allí, lo que se forma es un arco bastante grande, que es el arco que engloba todo. A partir de allí vamos a comenzar a realizar el arqueo. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cómo atacamos este texto? La manera de arquear va a depender mucho de la práctica, va a depender del tipo de texto y va a depender también de las palabras claves que nos van a ayudar a poder separar el texto. Podemos empezar de lo más general hasta lo específico, desde lo específico hasta lo general. Vuelvo a repetir, va a depender del texto y va a depender de la experiencia que tengamos. Si no tenemos mucha experiencia y estamos recién empezando en esto, lo importante es guiarnos por las palabras claves. Normalmente una palabra clave señala el inicio o el fin de un arco. Entonces, vamos a ver. Dice, la palabra clave más resaltante aquí es sin embargo. Acabo de mencionar que una palabra clave señala el fin o el inicio de un arco. Así que todo lo que está antes de sin embargo tiene algunas palabras claves, pero son palabras claves menores. Así que vamos a considerar todo lo que está por encima de sin embargo como un solo arco. Luego vamos a ver qué tipos de relaciones se encuentran adentro, pero por lo menos ahorita, para acotar un poco el texto, para ponerle algunos rangos ya que nos ayuden a empezar a arquear, vamos a hacerlo así. Entonces, sin embargo, ha marcado el final de un arco y marca el inicio del otro. Acá empieza un arco, pero ¿dónde termina? Si se dan cuenta, termina acá. ¿Por qué? Porque aquí empieza una pregunta. Y esa pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Continúa con otra pregunta y con la respuesta, y con su respuesta. Otro arco. Termina aquí y empieza nuevamente una pregunta. ¿Dónde termina esto? Hace la pregunta, responde, cita Génesis 24, usa un contraste y ¿dónde termina? Terminaría aquí. Muy bien, seguimos. Este arco entonces empezaba en no sabéis hasta el que se junta a él, al Señor es un espíritu con él. Hasta ahí tenemos ya algunos arcos definidos. Vamos a seguir avanzando, definiendo los demás. Pudiera ser que en algún caso nos hayamos equivocado en el momento de ver las relaciones. Vamos a confirmar si realmente estos arcos están bien hechos. Huir de la fornicación, dice. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Acá empieza una orden y se continúa
hasta acá. Esa es la orden. La pregunta, no sabéis, empieza y termina acá. Y pues la conclusión termina ahí. Ya hemos entonces definido por lo menos unos primeros arcos que nos van a ayudar a poder definir ya el arqueo. En este caso estamos viendo que vamos a empezar desde lo pequeño, desde lo específico hasta lo general. En algunos casos no es así, en algunos casos empieza de lo general hacia el específico. Como repito, va a depender mucho del texto. Muy bien. Seguimos. Empezamos con el primer arco. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Este es un arco. Todas las cosas me son lícitas, pero ya no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Hay una relación, pero los dos, Dios los destruirá. Acá también hay otra relación. Vamos a comenzar ya a identificar las relaciones. En este caso, la palabra clave pero nos indica una alternativa. Seleccionamos alternativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra clave pero. En el caso de abajo es igual, pero los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Esto es una relación que podríamos considerar una progresión, una serie. Vamos a considerarlo simplemente una serie, porque el orden aquí no interesa. Al final se está mencionando todos en el mismo orden. Pero Dios destruirá a los dos. El pero nos indica nuevamente una alternativa. Ahora, ¿qué más? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Están relacionadas de alguna forma. Lo que está diciéndome aquí es que no todas las cosas son de provecho. Aquí que no me debo dejar de dominar por nada. Y aquí que Dios está por encima de los aspectos físicos del ser. No vemos una relación fuerte entre las tres. Básicamente es una progresión de ideas. No hay una relación mayor. No es que esta esté en contraste con esta, ni esta es una conclusión de la otra. Son simplemente una enumeración de ideas. ¿No? La primera es que no todas las cosas son de provecho, no debo dejarme dominar por nada, y la tercera es que Dios está por encima de todas estas cosas. Entonces, ¿qué relación hay acá? Es una progresión o es una serie si no queremos considerar el orden, pero vamos a ponerle una progresión. Seguimos. Sin embargo, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Acá hay una idea. Dice, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Acá hay otra idea. El y nos indica una serie o una progresión. En este caso, estamos hablando del propósito que tiene el cuerpo, que no es para la fornicación, sino para el Señor. Y este arco inferior nos está refiriendo a lo que vamos a experimentar los creyentes posteriormente, que es la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, si hay un orden, si interesa un orden, entonces por lo tanto es una progresión, porque la resurrección no puede ser antes, es después. Muy bien, sigamos. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Acá hay una relación. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y cuando sabemos que encontramos un sino, un pero o más, estamos hablando de una alternativa. Y el Señor es para el cuerpo. Si se dan cuenta, es algo parecido a este esquema de acá arriba, donde dice los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Acá dice el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Es una relación parecida. Así que vamos a considerar acá una serie
porque estamos hablando también de una enumeración. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Cómo nos resucitará? Mediante su poder. Estas dos tienen una relación que se llama acción-manera. ¿Cuál es la acción? Dios nos va a resucitar. ¿Cuál es la manera? Mediante su poder. O sea, ¿de qué manera lo va a hacer? Mediante su poder. Dios dice resucitó al Señor. También nos resucitará a nosotros. ¿Qué encontramos acá? Una progresión. Porque primero resucita el Señor, luego nos resucita a nosotros. ¿Hay alguna otra relación que identifique también esto? Bueno, podemos encontrar algunas más, pero me parece la mejor una progresión. Muy bien. Ahora, ¿estos dos arcos están relacionados de alguna forma? Sí, porque la cláusula, sin embargo, nos está refiriendo a una conclusión. ¿Sí? Hay una relación acá que involucra a estos dos arcos. Y la clave aquí es la palabra sin embargo. Cuando vamos aquí y vamos a ver que hay una relación que se llama concesiva. La relación concesiva es una relación que está marcada por la palabra clave sin embargo. ¿Qué significa esto? Significa que, en primer lugar, el cuerpo no debe ser usado para la inmoralidad sexual. Hablamos de manera general, no todas las cosas son de provecho. No me debo dejar dominar de nada. Dios está por encima de todas estas cosas. Sin embargo, el cuerpo tiene un propósito definido y es para el Señor. Y dentro de ese gran propósito de Dios para nosotros se encuentra la resurrección. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta a la luz de lo que Pablo está mencionando. Espero me dejo entender lo que está diciendo Pablo aquí en estos primeros versos. Está dándonos un preludio, no hablando literalmente de la fornicación al inicio, sino es un preludio al decir que hay cosas que no son de provecho, entre las cuales está la fornicación. Yo no me debo dejar dominar por nada, entre las cuales obviamente está la fornicación. Dios destruirá, Dios está por encima y va a juzgar las cosas físicas, también la fornicación. Aquí entramos ya en el aspecto detallado de la fornicación. Nuestro cuerpo no es para la fornicación, ese no es el propósito de nuestro cuerpo, el propósito de nuestro cuerpo es para el Señor. La siguiente cosa que menciona es que Dios nos va a resucitar también a nosotros mediante su poder, que es parte del propósito de nosotros, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es para desgastarlo, para maltratarlo por medio de relaciones sexuales inmorales, sino para guardarlo para la pronta venida del Señor y su nuestra resurrección, en los cuales nuestros cuerpos pecadores serán transformados. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Este es un primer arco. Entramos en la sección de preguntas. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Acá hay dos preguntas que están enlazadas y la respuesta que es de ningún modo. La relación aquí es pregunta-respuesta. Hay una pregunta, bueno, realmente son dos, y hay una respuesta. Estas dos preguntas, la primera y la segunda, están relacionadas también. Pero primero vamos a definir este pequeño arco. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es una progresión. Estamos hablando primero de tomar los miembros de Cristo y luego de hacer los miembros de una ramera. Y vemos aquí que hay dos preguntas que están relacionadas. ¿De qué forma? Hay una relación, bueno, no existe esa relación, yo la he creado. Hagamos de cuenta que esta relación no existe. Cadena de preguntas. Vamos a borrarla. Uy, no. Creo que me equivoqué. Vamos a darle deshacer. Ya, otra vez.
Cadena de preguntas. Aquí es. Vamos a borrar esta relación haciendo de cuenta que no existe. La relación cadena de preguntas. Esta es una relación que yo he creado. Es una relación personalizada. Cuando encontramos una relación que no encontramos una relación que pueda representar lo que estamos viendo, ponemos aquí nueva relación personalizada y creamos una nueva relación. En este caso yo he creado una que se llama cadena de preguntas, cuando justamente me encuentro en este caso de que hay una pregunta y no una respuesta, sino otra pregunta más. Cadena de preguntas. Seguimos. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Ya, esos tres pequeños arcos forman parte de una sola pregunta. Porque él dice, ¿qué es lo que él dice? Los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces ahí vamos encontrando los siguientes arcos. Muy bien. Empecemos por acá. ¿O no sabéis? ¿Qué cosa es lo que no sabéis? Y nos va a detallar y de explicación. Que el que se une a una ramera, esa es la acción. ¿Cuál es el resultado? Es un cuerpo con ella. Hay una relación aquí que se llama acción-resultado. ¿Cuál es la acción? Unirme a una ramera. ¿Cuál es el resultado? Que me vuelvo uno. Un cuerpo con ella. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Porque él dice, ¿qué es lo que dice? Los dos vendrán a ser una sola carne. Es una idea de explicación porque nos está diciendo que él dice, ¿y qué es lo que él dice? Los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor, nuevamente, es una acción. ¿Cuál es el resultado? Es un espíritu con él, al igual que con la ramera, ¿no? La acción de unirme a alguien me hace ser una unidad con esa persona. Ahora, ¿cuál es la relación entre esos tres arcos? Dice, esta es la pregunta, la respuesta viene acá, porque él dice vendrán a ser una sola carne, pero la palabra, la cláusula pero nos indica que hay un contraste entre esto y esto, entre estos dos arcos. ¿Cuál es el contraste? El contraste es que hay una verdad bíblica que me dice que cuando yo me uno a una persona, soy una unidad con esa persona. Y cuando me uno al Señor, también me hago un espíritu con Él. La relación entre este arco primero o el segundo está determinado por la cláusula ¿por qué? Recuerden que siempre que encontramos la cláusula ¿por qué? Estamos hablando de una relación que se llama fundamento. Fundamento. ¿Por qué me uno? ¿Por qué al unirme a una ramera me hago uno con ella? Porque hay una verdad bíblica que dice eso, que la intimidad sexual involucra también una intimidad espiritual, y porque al estar unido al Señor, a ser un creyente, ya estoy unido espiritualmente con Cristo. Seguimos. Todavía no vamos a entrar en las relaciones que hay aquí entre estos arcos. Primero vamos a continuar. Bueno, creo que no deberíamos continuar aquí porque ya estamos entrando al mandato específico, que huyamos de la fornicación. Entonces ya esa es una idea diferente. Lo que estamos viendo aquí, considerando acá, son preguntas, son argumentos que Pablo sigue dando para poder evitar la inmoralidad sexual. Entonces, este arco con este arco están relacionados también. Ahora, ¿cuál es la relación? Si ustedes se pueden dar cuenta, este arco de acá es una serie de preguntas, este arco de acá es otra serie de preguntas, así que fácilmente podríamos estar hablando de una cadena de preguntas. Esa es la relación que está definida aquí. Seguimos. Entramos a la tercera parte y si se van dando cuenta, vamos de lo más pequeño a lo más grande, construyendo los arcos que nos determinan la verdad de lo que estamos queriendo analizar. Dice, huir de la fornicación, ese es el mandato. ¿Por qué? Si bien es cierto que no hay una cláusula por qué escrita, está tácita,
Porque Pablo nos va a decir, o nos va a comenzar a explicar por qué deberíamos huir de la fornicación. Y hay varias razones por las cuales deberíamos huir de la fornicación. Primero, porque todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, esa es la primera razón. Y si bien es cierto, vuelvo a repetir, no hay un porqué aquí. El porqué está implícito. Y cuando hay un porqué, estamos hablando del fundamento. Todos los pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Cuando hablamos de pero, ya sabemos que estamos refiriéndonos a una alternativa. Y la relación aquí entre ambos dice, todos los pecados que el hombre comete todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo. Es humildemente una explicación de lo que le está diciendo. Primera razón por la cual debemos huir de la fornicación, porque el fornicario peca contra su propio cuerpo. Segunda razón por la cual el hombre, el creyente, debe huir de la fornicación, lo expresa a través de una pregunta compleja, lo habíamos mencionado ya hacia el inicio. ¿O no sabéis qué cosa es lo que yo no sé? Y acá menciona 4 preguntas o 4 conceptos dentro de una sola pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que no sé? Y va a comenzar a detallar qué es lo que no sé. Primero, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo, que está en mí. Segundo, que lo tengo de Dios. Cuarto, que ya no me pertenezco a mí mismo. ¿Cómo expresamos estos arcos en forma de una relación que se puede entender? Estamos hablando de preguntas dentro de una pregunta, preguntas encadenadas por comas, es una serie de preguntas, así que fácilmente estamos hablando de una serie o de una progresión. Dado que creemos que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, creemos que este orden que Pablo menciona aquí tiene un porqué. Así que como sí es importante el orden, vamos a considerar en este caso una progresión de preguntas que nos llevan a considerar la segunda razón por la cual el creyente no debe huir de la fornicación, y es porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en él, por lo tanto es un templo habitado. El Espíritu Santo lo ha recibido de parte de Dios y implica un cambio de propiedad. El creyente ya no se pertenece a sí mismo, sino le pertenece a Dios. Tercera razón por la cual el creyente no debe, bueno, ya no hay más razones, aquí entramos a la conclusión, porque eso lo marca la cláusula pues. Pues significa, sin embargo, por tanto, es un sinónimo. Muy bien, entonces, antes de entrar a eso, está claro que estos 3 arcos pertenecen al mismo argumento, al mismo hilo de argumentación. Así que vamos a unirlos los 3. ¿Sí? Entonces nos están quedando 3 arcos grandes. 1, 2, 3. Y vamos acá a ver la relación. Ya sabemos que esta parte final es la conclusión. Así que estos dos están relacionados de alguna forma que todavía no hemos identificado, pero está claro que la relación entre ambos y el último es una inferencia por la presencia de la cláusula pues. Ahora, ¿cuál es la relación que marca a estos dos? Primero es el mandato. Y aquí vuelve a suceder algo parecido a lo que sucedió al inicio, a lo que sucedió acá, perdón. Aquí no encontramos una cláusula porque, pero estaba tácita porque era una de las razones por las cuales el creyente debe huir de la fornicación. La segunda razón por la cual debe huir lo marca a través de una pregunta, y también aquí podríamos considerar la presencia tácita del por qué, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, ¿qué significa? Que estamos hablando también de una relación de fundamento. Pues acaso no estoy añadiendo ni modificando la palabra de Dios, solo estamos reconociendo palabras o vocablos o partículas, cláusulas que se encuentran tácitas en el texto, ¿sí? Para que no me acusen de modificar la palabra de Dios. No lo estoy modificando, solo estamos identificando vocablos que se encuentran tácitos. Listo, solamente nos falta esta última parte. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, nuevamente la cláusula por tanto, así que esta parte de aquí es una inferencia de lo primero. Perdón, este no es, el de acá. Vamos a considerar nuevamente la diferencia. Dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu.
Hablamos de una progresión. ¿Por qué? Porque los cuales son de Dios. Nuevamente, no encontramos la cláusula por qué, pero está tácita. ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Porque ambos le pertenecen a Dios. Fundamento. Muy bien. Ya tenemos entonces el arqueo preliminar, los 3 arcos que representarían los 3 puntos de mi bosquejo. Esa es una de las ventajas de este método, que nos ayuda a poder pensar primero en la estructura, el flujo de pensamiento que estaba pensando Pablo en el momento que escribió, y ese mismo flujo de pensamiento es el que nos va a definir cuál es la estructura del sermón. Entonces no tenemos que pensar en un bosquejo porque el mismo texto nos va a dar el bosquejo. Ahora, para terminar este arqueo, que está incompleto aún, vemos acá que el cuadradito está blanco todavía porque no se han definido las relaciones que hay entre todos estos. Ahora sí que vamos a tener que ver, hemos empezado viendo a nivel detalle pequeño, pero poco a poco hemos estado creciendo hasta lo más general. Ahora tenemos que comenzar a ver el texto a nivel ya un poco macro. Toda esta sección que está acá, este arco que estoy sombreando, nos está hablando acerca de el propósito que Dios tiene para nuestro cuerpo. ¿No? Nos va a decir que el propósito de Dios para nuestra vida es una vida de utilidad, es una vida no de esclavitud, sino de libertad, es una vida que considera la autoridad de Dios y cuyo propósito es la pertenencia a Dios y la resurrección. Luego, dice acá, nos va a hablar ya no del propósito de nuestro cuerpo, sino de la intimidad o de la relación que tiene nuestro cuerpo. ¿Cuál es la relación que tiene nuestro cuerpo? Para el creyente, estamos hablando de una relación de intimidad espiritual con el Señor Jesús. ¿Sí? Eso es una consecuencia, o mejor dicho, es una argumentación extra. Así que estamos empezando desde lo general, que es el propósito de Dios para nuestro cuerpo. Estamos aterrizando a una intimidad espiritual, y esa es una progresión, porque estamos avanzando, y luego vamos a terminar, por lo tanto, en el mandato específico de la inmoralidad sexual específicamente. Pudiera Pablo haber hablado de otras cosas. Igual tendríamos que considerar cuál es el propósito de Dios para nuestro cuerpo y cuál es la intimidad de Dios, o mejor dicho, la intimidad, la realidad espiritual de nuestro cuerpo, que es una intimidad espiritual con Cristo. Podríamos haber hablado de la borrachera, podría haber Pablo hablado de las drogas, podría haber Pablo hablado de otro tipo de pecado que involucre también podríamos llamarle así, la confabulación de nuestro cuerpo para pecar. Pero lo que está diciendo Pablo acá es partiendo desde lo más general hasta el mandato más específico, que es que huyamos de la fornicación. En este punto vamos a seleccionarlo de un color diferente porque este es el eje. Esto es lo que... este color no se ve muy bien, pero vamos a ponerle un mejor color. Esto es el eje, el mandato central de todo este sermón. ¿No? Es el lema, es hasta podría ser el título del sermón, porque es la idea central. Pablo está argumentando todas estas cosas para llegar a este punto, a decir, huyan de la fornicación, pero no solamente como un mandato ciego, no solamente como piensan los incrédulos, porque Dios es un aguafiestas, ¿no? Porque no quiere que el creyente disfrute de la sexualidad, sino nos está dando razones de peso para que el creyente no caiga en la inmoralidad sexual. Nos está hablando de cuál es el propósito de nuestro cuerpo. Una vida de utilidad, vuelvo a repetir, una vida de dominio propio, una vida que considera la autoridad de Dios, una vida que está unida al Señor y una vida que va a ser resucitada. Una vida que se prepara para una mejor vida. Nos va a hablar también de la intimidad que tiene nuestro cuerpo, de la realidad espiritual de nuestro cuerpo. Y no pertenecemos
a un misticismo. No vivimos una suerte de misticismo nada más, sino que el creyente está realmente unido espiritualmente a Cristo. Y pecar en la inmoralidad sexual es unir a nuestros cuerpos y por ende el cuerpo del Señor a una ramera. Y eso de por sí nomás es una blasfemia. Cuando llegamos a este punto, por lo tanto, en base a lo que se ha considerado anteriormente, en base a las realidades que Pablo está diciendo, a los argumentos que Pablo está mostrando, por tanto, dice, huyamos de la fornicación. Y como si eso no fuera suficiente razón de peso, él va a considerar otras verdades más que refuercen la verdad central de por qué el creyente debe huir de la inmoralidad sexual. Y va a agregar, a lo que él ya mencionaba antes, va a agregar, en primer lugar, que es un pecado que hace que daña el propio cuerpo del hombre, así que es necio cometerlo. Podemos pensar en las enfermedades de transmisión sexual, podemos pensar en la deformación, en la falta de paz, en la angustia, en el dolor que se siente una vez que una persona comete ese tipo de pecados. Y también mencionamos o consideramos la realidad de que el cuerpo del creyente está unido espiritualmente a Jesús, pero a través de la presencia del Espíritu Santo en él. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, un templo habitado, un templo dado por Dios, un templo que le pertenece a Dios, que hace que esa persona sea marcada, sellada, el concepto doctrinal, teológico del sello del Espíritu Santo, que nos marca como propiedad de Dios, por lo tanto, y en consecuencia, el creyente no se pertenece a sí mismo, sino que es propiedad de Dios. El Señor le ha comprado por precio de sangre, por lo tanto, en vez de huir de la fornicación, o mejor dicho, al huir de la fornicación, lo que el creyente debe hacer es más bien glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y esta es la otra verdad gravitante que tenemos que considerar en este sermón y no debemos dejarlo de lado. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y glorificad a Dios en vuestro espíritu. Vuelvo a repetir, no estoy modificando la palabra de Dios, solo estoy reconociendo lo que está tácito, ¿no? Entonces, hay dos verdades, una verdad negativa, huyamos de la fornicación, una verdad positiva, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ambas cosas son de Dios. Y la relación que hay entre este arco más grande y este es claro, es una relación de inferencia, porque después de Pablo haber presentado las verdades, lo que debe hacer el creyente es justamente eso, huir de la fornicación y glorificar a Dios en nuestro cuerpo, que significa guardándonos en pureza sexual, no cometiendo inmoralidad sexual en todas sus formas, ¿no? Masturbación, pornografía, adulterio, fornicación y cualquier otro tipo de pecado sexual. Y glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu, que significa tengamos pues una relación correcta con Dios, de adoración, de amor, de devoción, de piedad, buscándole, orando, clamando, alabándole, teniendo esa intimidad con Él, ¿no? Haciendo que esa intimidad espiritual que ya existe, que nos ha sido dada por la fe en Cristo, se haga realidad o se haga patente en nuestra vida física por medio de una conducta de obediencia y de glorificación al Señor. Ya tenemos entonces claro de qué está hablando Pablo, cuáles son las ideas o qué es lo que Pablo está mencionando aquí. Entonces vamos ahora a usar esta parte de aquí, que es notas, que es el siguiente paso. Bueno, lo que yo siempre hago es crear una nota especial, una nota de encabezado, y vamos a colocarle un título atractivo. ¿Por qué debo vivir en pureza sexual? Ese es el título. Puedo pensar en un mejor título, definitivamente pueden haber algunos mejores, pero por ahora vamos a considerar este. ¿Por qué debo vivir en pureza sexual? ¿Sí? Siguiente.
Vamos a ver ahora el primer punto en mi bosquejo. Como ya lo he mencionado, los puntos aquí, o los arcos, nos están dando la estructura. Entonces, ¿dónde va el primer punto en mi bosquejo? No es necesariamente este arco grande, sino pienso yo que sea este arco más pequeño, porque lo que está diciendo acá son las realidades del propósito de Dios para nuestro cuerpo. Aquí las realidades de la identificación de nuestro cuerpo, y aquí el mandato ya puntual y específico de huir de la fornicación. Entonces, dado que estamos hablando de la pureza sexual, de la inmoralidad sexual, podía haber yo puesto acá por qué debo evitar la inmoralidad sexual, pero prefiero ponerle un sentido positivo, por qué debo vivir en pureza sexual. Y las notas, o mejor dicho, los títulos de mis puntos en el bosquejo tienen que también reflejar ese concepto. No es buena idea que yo hable en el título de mi sermón acerca de la pureza sexual, pero mis subpuntos o mis puntos hablen de otra cosa. Vamos a colocar eso aquí. Para eso vamos a cambiar de color de la nota y vamos a poner cuál es el punto 1. Y el punto 1 había mencionado que es cuál es el propósito de Dios para nuestro cuerpo. Así que como estamos hablando de la pureza sexual, vamos a tratar de darle una relación a eso. Entonces vamos a poner el propósito de nuestro cuerpo, el propósito de Dios, no, el propósito de Dios para nuestro cuerpo, podría ser así. El propósito de Dios para nuestro cuerpo. Pero repito, como estamos hablando de la pureza sexual, debería ser un subtítulo que esté relacionado con ese concepto para que todo esté relacionado, ¿no? Y no terminemos hablando de otra cosa, porque si solamente lo ponemos como el propósito de Dios para nuestro cuerpo, eso es muy general. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de no solo de santidad, podríamos hablar de evangelismo, podríamos hablar de tantas cosas. Entonces no queremos hacerlo tan general, sino algo más específico según el tema de lo que estamos hablando, lo que en este caso es la pureza sexual. ¿Cómo podríamos entonces ponerlo? ¿Cómo podríamos definirlo? Si estamos hablando de pureza sexual, podríamos decir aquí que el propósito de Dios para nuestro cuerpo es la pureza sexual. ¿En qué nos basamos? En esta parte que dice el cuerpo no es para la fornicación. Esto va desde el verso 12 hasta el verso 14. Vamos a hacer unos espacios aquí y unas pequeñas anotaciones. Lo ponemos en negrita, un tamaño un poco más grande para que se note. Y aquí vamos a colocar el pasaje 2 y 14 solamente para tenerlo claro. Vamos a Bible Gateway y seleccionamos verso 12 hasta el verso 14. Copiamos y pegamos. Vamos a ponerle acá clic derecho, pegar como texto sin formato y simplemente vamos a ordenarlo, vamos a colocarlo. Listo. Seleccionamos todo y le ponemos cursiva. Ya está. Eso para tener la idea, ¿no? Ahora, hay algunos puntos que tenemos que considerar, por supuesto, ¿no? Vamos a poner acá considerar los siguientes subpuntos. 1.1 una vida útil o una vida de provecho, una vida de dominio propio. Siguiente, una vida que tome en cuenta la autoridad de Dios.
una vida para la pureza sexual, y una vida para la resurrección, o una vida con un propósito eterno, ¿no? Una vida con un propósito eterno. Estamos hablando entonces de 5 puntos o 5 argumentos que Pablo da para considerar el propósito de Dios. Por eso debemos vivir en pureza sexual. Porque Dios quiere de nosotros una vida útil, una vida de dominio propio, una vida que tome en cuenta la autoridad de Dios, una vida para la pureza sexual en sí y una vida con un propósito eterno, ¿no? En función a eso podemos ya definir y tomar textos y comenzar a construir ya una argumentación, pero todo tiene que estar relacionado a eso, no podemos salirnos de ese tema, eso es lo que nos ayuda el bosquejo. Siguiente punto. Vamos a hablar ahora del punto 2. Y si bien es cierto el punto 1 del propósito de Dios para nuestro cuerpo es la pureza sexual, vamos a ver ahora la realidad de nuestro cuerpo, es la unidad espiritual con Cristo. Y eso va desde los versos 16 hasta el verso 17, solamente 2 versos. A ver, vamos a acercarlo aquí. Y esto lo vamos a agrandar un poquito. El propósito de Dios para nuestro cuerpo. Me estoy dando cuenta que este título, el propósito de Dios para nuestro cuerpo, es la pureza sexual, ya. La realidad de nuestro cuerpo. Cambiémoslo porque tiene que el texto, los títulos tienen que ver con la pureza sexual y aquí no estamos hablando de eso. Vamos a colocarlo mejor. La identificación o la unidad con Cristo. Que hace posible la pureza sexual. Claro, pues estamos hablando de una unidad espiritual, ¿no? Entonces, verso 16, no, verso 15, estimada acá. Es verso 15 al 17. El verso 15 hasta el verso 17. Y lo que estoy haciendo acá es que todos los subtítulos del texto tengan que ver con la pureza sexual, ¿no? Aún en su enunciación. Muy bien. Los arreglo y listo. Vamos a ponerle cursiva y ya está. ¿Hay algunos subpuntos? Por supuesto. Listo. ¿Cuál es el subpunto entonces? Los subpuntos que tenemos que considerar acá, en la luz de lo que ya hemos visto. Bueno, la realidad espiritual de que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esa es una verdad importantísima que tenemos que considerar. Siguiente, es una blasfemia unir el cuerpo de Cristo a una ramera. O a la inmoralidad sexual, no hablemos solamente de una ramera, sino en general la inmoralidad sexual. La relación sexual implica unidad espiritual, ¿no? Y recuerda que aquí Pablo está mencionando Génesis 2:24 en la última parte. Siguiente, el creyente, y el último, el creyente está unido espiritualmente a Cristo Jesús. Esa es una verdad muy importante que también tenemos que desarrollar y ver algunos pasajes que hablan juntamente de eso. Y el último punto, punto 3,
Hemos hablado del propósito de Dios para nuestro cuerpo, que es la pureza sexual, la unidad con Cristo, que hace posible la pureza sexual. Ahora vamos a ver el mandato, o los mandatos, porque realmente son dos mandatos. El primero es huir de la fornicación y el segundo es glorificar a Dios. Entonces, los mandatos de Dios que aseguran la pureza sexual. Y eso va desde el verso 18 hasta el 20. Y con eso estamos terminando este análisis. Y bueno, vamos al verso 18. Desde el verso 18 hasta el 20. Copiamos. Pegamos. Y acomodamos. Dice, listo. Ponemos acá en cursiva. Lo acomodamos. Lo extendemos un poquito más abajo. Listo. Hay algunos puntos que tenemos que considerar, por supuesto. A ver, ¿cuáles son el primer mandato? Huir de la inmoralidad sexual, ¿no? Acá hay que considerar el vocablo griego porneia, que acá es traducido como fornicación, pero que realmente significa todo tipo de inmoralidad sexual. El segundo mandato glorificar a Dios. Eso tiene sus puntos, ¿no? Vamos a ver acá por qué debo glorificar a Dios en mi cuerpo físico, en mi espíritu. Debo hacerlo porque ambos le pertenecen a Dios, ¿no? Esos son los subpuntos. Y acá es igual. ¿Cuál es los subpuntos acá? ¿Por qué debo huir de la moralidad sexual? Porque el pecado sexual afecta mi propio cuerpo. Y acá podemos pensar de las ETS, angustia, culpa, etc. La segunda razón, y bueno, son varias razones, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Vamos a quitar estas cosas. Vamos a poner simplemente etc. Porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Porque Dios habita ese templo. Porque Dios mismo habita ese templo. El Espíritu Santo habita su templo. Porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Es un regalo, un don. Y sería una gran falta de respeto menospreciar el regalo de Dios. Y porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, no a Dios, ¿no? Y ahí podríamos considerar también otros pasajes. Vamos a ir rápidamente a, si no me equivoco, 2 Corintios 6 también menciona algo parecido al tema de la fornicación. Si vamos hasta la parte final, dice que somos templos del Dios viviente, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y no, creo que me he equivocado. Sí, creo que me he equivocado. Dejémoslo así nomás. Pero está claro. El propósito de Dios para nuestro cuerpo es la pureza sexual, la unidad con Cristo que hace posible la pureza sexual, los mandatos de Dios que aseguran la pureza sexual, ¿no? No solamente es saberlo, sino obedecerlo y vivirlo. Y por último, una nota final de otro color
que son las conclusiones, las aplicaciones que podemos encontrar en este texto, que en este caso son bastante prácticas. En este caso está claro que lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, vivir en pureza sexual, guardarnos de todo tipo de inmoralidad, glorificar a Dios. Está claro cuáles son las aplicaciones acá. Y listo. Con eso terminamos el arqueo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner pureza sexual. Y ya el último paso o el siguiente paso es comenzar ya a escribir, desarrollar las ideas, pero el bosquejo ya está listo. Ya sabemos de qué tenemos que hablar, ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos, ya sabemos de dónde no debemos de salirnos, y esa es justamente la idea, la base, el esqueleto de un sermón, de una clase bíblica, de una reflexión. Si queremos guardar esto, bueno, el mismo Bible Arc lo guarda de por sí, ya está guardado. Si yo lo cerrara esto y lo volviera a abrir, aparecería allí porque está guardado. Pero si yo quiero tener un registro que no dependa de internet, porque esta página trabaja con la red, podemos ir acá a acciones y decir descargar como imagen. Esto va a cargar un poquito, va a demorar un poco y listo. Nos carga todo lo que hemos escrito. Claro, no se muestra completamente lo que está dentro del texto que está dentro de las notas, pero por lo menos para tener una idea funciona. Así que vamos a poner acá descargar y lo descargamos como una imagen. Listo, le damos a descargar y si nos vamos al escritorio, aquí tenemos un archivo que se llama pureza sexual, que al abrirlo justamente nos da todo nuestro arco, ¿no? Como lo hemos arqueado. Y bueno, eso ya nos da por lo menos una idea para luego volver a revisar. Y bueno, como digo, si volvemos a entrar de vuelta a esta página luego, vamos a ver que eso se guarda. Y listo. Eso es todo, mis estimados. Este es el arqueo de este pasaje. Ya con eso tenemos la idea y claramente lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. El creyente debe vivir alejado del pecado sexual, porque su cuerpo y su espíritu son propiedad de Dios, quien le ha comprado, le ha hecho templo de su Espíritu Santo, le ha unido espiritualmente a Cristo y le ha dado un propósito superior, que es vivir una vida que le glorifique solo a Él en cada aspecto de su vida. Ese es el tema, de eso tenemos que hablar, no tenemos que salirnos de eso, y estaremos siendo fieles al texto bíblico. En otra oportunidad vamos a hacer el fraseo de este mismo pasaje, pero por ahora démosle gracias a Dios porque hemos terminado, y que esto pues hermanos nos sirva también como una reflexión de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros es pureza sexual, de mente, de cuerpo, de espíritu, porque es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque estamos unidos con Cristo y no podemos unir al santo Dios con el pecado sexual, y porque es sabio hacerlo. Somos templo del Espíritu Santo, y al pecar sexualmente deshonramos, profanamos y ensuciamos el templo del Santo Espíritu de Dios. Más bien, debemos, dice, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, darle la gloria a Él, darle la honra, darle la prioridad requerida a su templo, a lo que es Él. Y sería bueno considerar cuál era la actitud del israelita frente al templo de Dios, porque esa es la actitud que el creyente debería de tener frente a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar con una pequeña oración dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites poder estudiar este pasaje y considerar a la luz de tu palabra, Señor, lo que tú piensas con respecto a la pureza sexual. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado o te estamos fallando de alguna manera, de acción, de pensamiento, de palabras. Pero, Señor, ayúdanos a considerar la pureza sexual a la luz de lo que tú nos has mostrado en esta noche. Estás unido a nosotros espiritualmente, somos templo de tu Espíritu Santo, y tu propósito para nuestras vidas es algo más allá
que simplemente vivir en la carne, en las pasiones sexuales y en la sensualidad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te pueda glorificar a ti en todo tiempo, de tal manera, Señor, que nos guardemos en pureza, Señor, no por la opinión de los hombres, sino, Señor, por darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.